ni siquiera entró un establecimiento penitenciario, y eso lo establecimiento del decreto. La reactivación económica propuesta por el presidente de Colombia, Iván Duque, y las posibles repercusiones que puede tener en la clase obrera del país. Nomás en Bogotá se está hablando de la reactivación de cerca de 1.200.000 trabajadores, que ya la alcaldesa Claudia López ha mencionado que podrían llevar a impedir que las medidas que ella ha tomado en torno al Transmilenio y a distintas formas de transporte puedan seguir estando a la orden del día y seguir impidiendo la propagación del coronavirus. Pero lo más irónico es que el propio presidente de la República, Iván Duque, en su plena locución, no sabe qué podría pasar en Colombia si no resulta ser como él cree que va a ser todo el tema de la reactivación económica. Para muchos resulta un hecho bastante bochornoso, que hay que leerlo claramente en entre líneas, porque no lo dice de forma directa. Pero lo que hemos podido percibir, de acuerdo a los análisis de muchos expertos, es que el coronavirus y la curva de ascenso en Colombia no se ha logrado aplanar, como lo menciona el ministro. Todos los días estamos viendo alrededor de 1.200 casos, y una falacia, una mentira que se le ha dicho a Colombia y que es una mentira, es el hecho de la veracidad de las pruebas que hay. Colombia no está haciendo las pruebas como las están haciendo países como Corea del Sur, Alemania o China, que son los países que han estado, digamos, a la vanguardia de todo lo que ha tenido que ver con la contención del coronavirus. Alemania, por un lado, tenía pruebas rápidas en médicos independientes, en el grado más bajo de los médicos, aparte que tenía máquinas de detección. En Corea del Sur, lo mismo. Pruebas rápidas, máquinas de detección, ya probando medicamentos. China fue de donde fue creado este problema, pruebas rápidas, la misma metodología. En Colombia se están sacando pruebas rápidas, sí, muy pocas, muy pocas. Se están sacando detecciones, se habla de 3.000 detecciones diarias. Estos países que les acabo de mencionar anteriormente están sacando cerca de 20.000 o 25.000 detecciones de coronavirus al día, pruebas que pueden salir positivas o negativas. Eso quiere decir que los datos que hoy conocemos de cerca de 3.900 contagiados es un dato falso, no es un dato que esté acorde a la realidad. Y eso es una opinión muy personal, porque claramente si países avanzados como China han mencionado que el 80% de la población que se infecta de coronavirus es asintomática, pues Colombia está tomando en cuenta son solo los que presentan síntomas y se dirigen a los hospitales. Lo más irónico es que aun cuando hemos realizado la cuarentena, aun cuando llevamos más de un mes, se siguen presentando nuevos contagios. Esto quiere decir que la gente, aún con cuarentena, se ha seguido contagiando, se ha seguido propagando el virus, y de una manera considerablemente rápida, porque si estamos hablando de 200 casos, en una metodología de pruebas que en la que mucha gente no confía, porque claramente el pueblo colombiano hoy desconfía de las cifras, pues no nos queda otra medida más que continuar con el confinamiento. Un confinamiento en el que el presidente Iván Duque no ha tomado las medidas económicas y sociales. Una cosa es que el presidente Iván Duque le quiera entregar plata a los bancos, a grandes empresarios, y otra cosa es que realmente la ayuda económica, la proyección social llegue a la persona de a pie. Lo que sucedió con el famoso bono o apoyo económico solidario es el bochorno más grande de este país. Es la muestra fehaciente que en Colombia se roban las elecciones, los beneficios sociales los tiene gente que no debería tenerlos, y que en este país sencillamente hay un desgobierno. No hay una coherencia
con los procedimientos administrativos, y esto quedó en evidencia por colombianos de distintas regiones con simplemente dar un clic en un computador. Por tanto, yo pienso, y en lo muy personal creo, que los colombianos debemos seguirnos manifestando y sobre todo pensándonos en un país diferente, porque esto no puede continuar así. Esta pandemia ha demostrado lo mal gobernado que está nuestro país y sobre todo la forma en la que se hacen esas coaliciones políticas para mantener el país en la corrupción más absoluta. Que hoy se roben los pequeños subsidios de 150.000 pesos para una persona es la muestra más fehaciente de que en este país se roban todo, y que sobre todo aparezcan personas que tienen ingresos económicos altos en este tipo de beneficios demuestra que este país realmente no tiene ninguna proyección de tipo social. Hoy quienes van a padecer este flagelo son los trabajadores. Ya se ha anunciado que el obrero raso, el de la construcción, ese obrero que en muchas partes del mundo se ha levantado, va a ser el primero en irse a poner al frente del cañón. Me parece que ante todo es un irrespeto de Iván Duque Márquez y el gobierno del Centro Democrático con el cuerpo de salud colombiano. Teniendo una cuarentena, tenemos 169 personas de salud, del cuerpo de salud colombiano, enfermas, y algunos de ellos han fallecido, y ni siquiera tener el corazón, el carisma de decir mantengamos la cuarentena, porque aún con cuarentena, si estas personas han fallecido, se han contagiado, y estas personas que se han puesto realmente al frente de una enfermedad que se desconoce. Hace unos meses hablamos de un contagio de 2 metros, hoy se habla de que la enfermedad puede contagiarse a 4 metros de distancia, y estas personas distan mucho de los trajes que utilizan en Alemania, en Italia, en España, en donde a pesar de tener una tasa de contagios altísima, tienen trajes especiales. Acá, curiosamente, a nuestros cuerpos de salud los estaban cubriendo con bolsas de basura. Qué bochornoso, qué mal gobierno, y sobre todo, qué politiquería tan barata y tan brava lo que se vive acá. Acá no hay ningún capitalismo. Acá lo que hay es un capitalismo de amiguetes, de ricachones que se reparten la plata y el poder público entre ellos. Por tanto, creo que es un irrespeto del presidente Iván Duque con las enfermeras, con las personas de las ambulancias, sobre todo con los médicos, que son los primeros en atender al personal que llega infectado. Y es un irrespeto claramente a las clases más populares de este país. Si bien la gente necesita empleo, necesita también un gobierno que se meta la mano al bolsillo y que sobre todo el dinero que se recauda anualmente de impuestos de empresas públicas pueda dirigirse realmente a los beneficios del pueblo, porque para eso el pueblo vota, adquiere derechos y obligaciones y los cumple, pero el que no cumple es este gobierno. Y la salida más fácil ante la presión de algunos cuantos empresarios es mandar a los más pobres a trabajar, y producto de esto puede haber un contagio mucho mayor en el país, y ese es el irrespeto más grande a los cuerpos de salud, que hoy incluso hemos visto gerentes de distintos hospitales renunciar, que hemos visto enfermeras, médicos, ambulancias renunciar porque sienten que el gobierno los envía a una guerra sin un solo alfiler para defenderse. Esto es ilógico. Y Iván Duque puede decir todos los discursos que diga, pero ha perdido total credibilidad en este país. Hoy los colombianos, si no creen en el presidente, están creyendo muchas veces en una persona como Claudia López, como Gustavo Petro, que han demostrado liderazgo. Otras personas como Daniel Quintero, como Iván Ospina en Cali. Y hay alcaldes y gobernadores claramente que también dan muestras de seguir la misma línea de un gobierno nacional que solo le importa el derroche y la corrupción, como lo hemos visto con distintos alcaldes y distintos gobernadores que usando su poder han claramente han infringido todo lo que tiene que ver con el derecho administrativo en materia de publicidad y de transparencia, y hoy se encuentran en el ojo del huracán por posibles hechos de corrupción en lo que tiene que ver con mercados y con contrataciones públicas. Eso es Colombia.
Hoy tenemos una esperanza de tener esos alcaldes como Claudia López, como Daniel Quintero, como el alcalde de Villavicencio, como el alcalde y la alcaldesa de Santa Marta y el gobernador del Magdalena, como el alcalde de Cali, que son focos de esperanza para un cambio en este país. Pero mientras tanto, estamos gobernados por puros personas que no tienen ni idea de cómo manejar esta pandemia y sobre todo que se dejan influenciar en políticas internacionales de personas como Donald Trump y de personas como Boris Johnson, que hoy piensan en reabrir sus países y realmente condenar a sus pueblos a la muerte. Hoy Estados Unidos tiene 44.000 muertos y tiene un sistema de salud aparentemente más sólido que Colombia. Yo no me imagino cómo será Colombia ahora que Duque se dejó llevar de estos empresarios y ahora que nos puede estar sometiendo a un colapso en el sistema de salud. Dios nos guarde a quienes creen en Dios y que nos cuidemos todos los colombianos porque realmente gobierno no tenemos.